Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Naturaleza jurídica de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que hace parte del ciclo de capacitación en derechos humanos y empresas denominado Apropiación Judicial del Nuevo Paradigma. Corolario de la alianza que se construye entre el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Judicial Excelencia en la Justicia, que tiene como finalidad promover reflexiones y debates sobre la libertad de empresa y el acceso a la justicia en Colombia, se ha diseñado este segundo ciclo de capacitación judicial denominado Derechos Humanos y Empresas, Apropiación Judicial del Nuevo Paradigma. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar uno de los debates críticos relacionados con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, sobre su naturaleza jurídica y particularmente sobre su vinculatoriedad. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Andrés Felipe López Latorre. El doctor, quien posee un título de doctorado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, es magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown y especialista en Derecho Administrativo, abogado de la Universidad del Rosario. Fue becario doctoral de Conciencias y del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame. Actualmente se desempeña como director del programa de Derecho de la Universidad de La Sabana y profesor e investigador de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la misma universidad. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán resueltas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Andrés Felipe López Latorre, es un gusto tenerlo hoy con nosotros en la Escuela Judicial. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en este foro tan prestigioso, en esta casa de estudio. Gracias a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y un saludo muy especial a todos los participantes que se conectan a esta conferencia. Como ya se ha anunciado previamente, el tema de esta conferencia es la naturaleza jurídica de los principios rectores. Es un tema que en verdad es nuevo, novedoso, complejo. Me apasiona en lo personal, es uno de los temas a lo que me dediqué a investigar en mi tiempo de doctorado. De eso se trató mi tesis doctoral parcialmente. Me permito entonces en este momento, para dar inicio a la conferencia, compartir una presentación para que todos podamos seguir la línea de la conversación. Entonces vamos a dar inicio a esta conferencia nuevamente titulada Naturaleza Jurídica de los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos o de Empresa y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como es una conferencia que hace parte de un ciclo más largo de formación, entiendo que muchos de ustedes, aquellos que han participado previamente, conocen sobre los principios rectores. De modo que no hablaré en detalle sobre los principios jurídicos, sino sobre su naturaleza y el debate que hay alrededor de estos principios. El contenido de mi conferencia está dividido en tres partes. Por un lado, me referiré a la vinculatoriedad de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, si son o no son vinculantes, y esa discusión al final es ¿para qué sirven los principios rectores?
El segundo elemento de la conferencia es sobre la responsabilidad internacional del Estado, Colombia o cualquier otro Estado de la región, en el sistema interamericano de derechos humanos por la conducta de empresas privadas. Y finalmente, por último, me referiré a las empresas frente al derecho internacional de los derechos humanos, especialmente su subjetividad. Estás hacia acá. Sí, eso. Entonces vamos a iniciar con el primero, la vinculatoriedad de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos. Es decir, ¿son o no al final obligatorios para el Estado colombiano? ¿Son o no obligatorios para las empresas? Bueno, la respuesta no es de un sí o un no tan sencillamente. ¿Qué son los principios rectores a grandes rasgos? En primer lugar, tienen una fuerza, aunque no solo jurídica, sino una fuerza social y política importante, porque los principios rectores son el fruto de una construcción entre diferentes stakeholders. Es una de estas iniciativas que se llama MSI, Multi-Stakeholder Initiative, que se construyó por varios años, liderado por el profesor John Ruggie de la Universidad de Harvard, quien fue el especial reporter de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos. Por varios años estuvieron trabajando en Naciones Unidas en la construcción de estos principios rectores, vinculando a empresas, al sector académico, organizaciones internacionales y estados. Por ende, hay un cierto valor o legitimidad de los principios rectores del cual emana su fuerza también. Por ende, también es un punto de partida. No solo tiene una legitimidad amplia entre el sector empresarial y entre el sector estatal, también es un punto de partida. Y es un punto de partida porque por primera vez en la historia en un instrumento de derecho internacional se contempla la irresponsabilidad autónoma de las empresas por violación de derechos humanos. Así que es un punto de partida de una reflexión que venimos teniendo desde hace décadas. ¿Son o no responsables las empresas por violaciones de derechos humanos? Y ese debate o esa discusión, aunque no se ha zanjado, sí tiene un primer hito y son los principios rectores diciendo sí tienen una responsabilidad autónoma e independiente a la del Estado por los derechos humanos y su responsabilidad es de respetar. Así que la estructura entonces de los principios rectores está dividida en tres grandes pilares. Ustedes ya lo habrán visto en otros momentos, seguramente quienes han leído el documento lo conocen muy bien. El deber de proteger del Estado, la responsabilidad de respetar de las empresas y la necesidad de generar mecanismos que permitan el acceso a reparaciones efectivas a las víctimas de abusos corporativos. Son los tres grandes pilares: proteger, respetar y reparar. Proteger, el deber de proteger del Estado, de respetar de las empresas y de reparar de ambos, empresas y estados. Esa es la estructura. Ahora, su valor jurídico, y es lo que me dedicaré en los siguientes 40 minutos, y es si es un instrumento de soft law o un instrumento de hard law. ¿Qué significa esto? Es un instrumento de derecho vinculante o derecho blando, como se llama en el derecho internacional. El derecho soft law, el derecho blando, es el derecho que en principio no es vinculante para los sujetos del derecho internacional, los estados. Diferente del hard law, que sí es vinculante, porque además su fuente de vinculatoriedad es la misma consentimiento o aceptación de su vinculatoriedad por parte de los estados. Esto es, digamos, lo más tradicional, la forma más clásica de ver esta dicotomía de fuentes entre soft law y hard law, pero ya veremos que no es tan clara, porque muchas veces el soft law, como lo han demostrado varias investigaciones en universidades, entre esas Georgetown, han demostrado que el nivel de cumplimiento de los estados en relación con el soft law puede incluso ser más alto que el del hard law. Interesantemente, aunque su valor jurídico no es vinculante, no es obligatorio, puede haber un mayor grado de cumplimiento con el soft law. Así que no es blanco-negro y ya veremos algunos matices de esta respuesta, porque podríamos haber dicho simplemente que los principios rectores no son vinculantes, punto, porque son soft law. En la medida que no son un tratado,
no son hard law, ni en este momento podría decirse que reflejan necesariamente costumbre internacional o que son un principio general del derecho. Sin embargo, vamos a ver que no funciona así el derecho internacional en blancos y negros, sino que tiene varios matices. Entonces, ¿qué es lo que es soft law y qué es lo que es hard law de los principios rectores? Eso sería el primero que tenemos que diferenciar, porque no todos los principios rectores son necesariamente soft law. Si bien es cierto que los principios rectores son, digamos, en principio una resolución que ha emitido un órgano de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos lo adoptó. Entonces, venía diciendo que la vinculatoria de los principios rectores no es de blancos y negros, sino que tiene matices, que no todos los principios son necesariamente soft law. Lo que es necesariamente no vinculante, porque no existía previamente en el derecho internacional existente, es la responsabilidad de las empresas. Esto es, en realidad, soft law. No existe un instrumento que previamente haya establecido esta responsabilidad de las empresas. Ahora, si bien, nuevamente, el soft law no es vinculante en sí mismo, sí tiene diferentes formas de impacto que pueden ser incluso más efectivas a veces que el mismo hard law. Veamos un poco esto. En primer lugar, el soft law allana el camino para la creación de normas vinculantes. En este momento, en Naciones Unidas, se está discutiendo la creación de un nuevo tratado sobre empresa y derechos humanos. Es un tratado que fue propuesto por Ecuador y Sudáfrica ya hace varios años y seguimos en este momento en el debate sobre cuál tratado y qué forma debería tener este tratado. Ya van varios borradores que se han publicado, que han sido sometidos a la discusión pública entre estados, académicos y empresas. Y dentro de los muchos modelos de tratado, lo que hemos visto, punto común, es que los principios rectores son el punto de partida o de encuentro. Es decir, los principios rectores han establecido el marco para la creación de un posible tratado que sí sea vinculante y cree obligaciones para los estados. Así que lo que se cree en los principios puede ser incorporado en normas vinculantes como el Tratado en materia de empresa y de derechos humanos que se discute actualmente en Naciones Unidas. Además, adicional de esto, los principios rectores han sido integrados en otros estándares internacionales. Por ejemplo, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Ahora que Colombia hace unos años ha empezado a ser parte de la OCDE, pues este es un instrumento verdaderamente relevante, tanto para Colombia como miembro de la OCDE y todos los otros miembros de la OCDE, como para empresas transnacionales, porque este es un referente de comportamiento ético de las empresas. Estas líneas de directrices de la OCDE, que ya habían sido diseñadas desde antes que existieran los principios rectores, fueron actualizadas en el 2011 para incorporar el marco que establecen los principios rectores de respeto, protección, respeto y remediación o garantía de remedios efectivos. Así que las líneas directrices de la OCDE son también estándares que han incluido los principios rectores. Lo mismo hizo la Declaración Tripartita de Principios sobre las empresas multinacionales y la política social, diseñados por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Estos también son estándares internacionales muy relevantes como guías para la formulación de política pública y de política social en los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo, entre los cuales se encuentra Colombia. Y esta declaración tripartita también incorporó los principios rectores como parte de esta declaración. Se llama declaración tripartita porque en ella participaron estados, empresas y trabajadores y por ende tiene o goza una legitimidad importante en la medida que todos los afectados están interviniendo o intervinieron en su declaración. Entonces, nuevamente, el soft law, en este caso los principios rectores, allanan el camino para la creación de un nuevo tratado, integran otros estándares internacionales que son relevantes para las empresas, que cumplen actualmente las empresas y los estados por diferentes intereses nacionales e internacionales. Y finalmente también
el soft law ha sido incorporado, especialmente los principios rectores, en el Plan Nacional de Acción. Colombia tiene un Plan Nacional de Acción. Hablemos un poco de esto. ¿Qué es el Plan Nacional de Acción? Es una forma de política pública que tiene por objeto velar por la protección progresiva de los derechos humanos en relación con las empresas. Es uno de estos mandatos que se deriva de los principios rectores que ha construido el Sistema Universal de Derechos Humanos. En Colombia ya se formuló un primer Plan Nacional de Acción y en este momento está en la construcción y pronta promulgación de un nuevo Plan Nacional de Acción. El anterior iba hasta el 2000 o va hasta el 2022 y tendremos que formular uno nuevo. Estos planes nacionales de acción, que son políticas públicas, también incorporan los principios rectores como estándares de comportamiento de las empresas. Si bien, nuevamente, son soft law no vinculantes en sí mismos, hacen parte integral de las políticas públicas estatales. Finalmente, el soft law hace parte también o ha sido integrado, especialmente los principios rectores, dentro de decisiones judiciales que le han dotado de algún valor jurídico superior al que en sí mismo tiene. Los principios rectores no son normas que tendrán que cumplir estados o que generen responsabilidad ni nacional ni internacional, pero sí se han convertido en parte del razonamiento de jueces a nivel nacional y a nivel internacional, dándole un valor jurídico entonces a los principios rectores, que nuevamente en sí mismos no es vinculante, pero que se conforman como un marco moral y jurídico para tomar decisiones judiciales. Un ejemplo de ellos es la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caliña y Locoño, los pueblos versus Surinam. En esta decisión, la Corte Interamericana, en el párrafo 224, incorpora los principios rectores y de alguna forma refuerza lo que ya venían diciendo estos principios rectores frente a la responsabilidad de las empresas por violaciones de derechos humanos y el deber de los estados de proteger a sus ciudadanos de las violaciones de terceros, incluyendo actores económicos como las empresas. Así que una decisión donde vemos un efecto, un impacto muy real de los principios rectores en las decisiones de los jueces hacia un lado o hacia otro. Lo mismo hemos visto que en al menos 6 decisiones de la Corte Constitucional colombiana desde 2016 se ha venido incorporando los principios rectores. Para resaltar algunas decisiones de tutela, la T-732 del 2016, la SU-123 del 2018 y la T-614 de 2019. Son decisiones que han incorporado los principios rectores como parte del razonamiento de la Corte para decidir frente a la violación o no de derechos humanos por parte de empresas, especialmente empresas dedicadas al sector extractivo. Así que vemos entonces que es cierto, en el mundo del blanco y negro, pues los principios rectores no serían vinculantes, pero en la realidad, en la práctica, pues hay muchos bemoles. El soft law allá camino para un tratado vinculante, hace parte de la política nacional, hace parte de los estándares internacionales y además es fundamento para decisiones judiciales a nivel internacional y a nivel nacional. Ahora veamos esto era lo que es soft law. Veamos, hay unas partes de los principios rectores que sí son hard law, en la medida que son repeticiones. En inglés le dicen restatement, ¿no? La repetición es una nueva forma de decir algo que ya existe, no es nuevo y por ende ese contenido de los principios rectores sí podría llegar a decir que es vinculante. No porque está en los principios rectores, sino porque los principios rectores lo único que están haciendo es repetir algo que ya existía y que se había reconocido de forma internacional y regional. ¿Qué es ese componente o estos componentes de hard law que están en los principios rectores? Bueno, pues el primer pilar, el pilar relacionado con el deber de los estados de proteger, ya ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. A nivel internacional, el sistema interamericano, la Convención Americana, hay 2 obligaciones principales. La obligación de respeto y la obligación de garantía derivadas del artículo 1.1 de la Convención Americana. Hay otras, por lo menos 2 obligaciones principales
que serían de la no discriminación y la necesidad de adaptar la legislación interna. Me voy a referir a estas dos obligaciones porque en una de ellas el mismo sistema interamericano ha reconocido que se encuentra el deber de los estados de proteger. Ese primer pilar de los principios ya está incorporado en la Convención Americana de alguna forma. Especialmente la obligación de garantía, que tiene varios subcomponentes o subobligaciones. Una de ellas, la de investigar, la de sancionar, la de proteger y la de reparar. Miren ustedes que efectivamente estas dos obligaciones, por lo menos la de proteger y la de reparar, son obligaciones preexistentes, es decir, ya estaban en la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende los principios rectores, más que crear algo nuevo, están repitiendo algo y de ahí viene su valor jurídico. Así que uno podría decir, ese primer pilar tiene un componente que ya es vinculante. ¿En qué consisten estas obligaciones entonces de proteger y de reparar? Pues la obligación de proteger, por un lado, es el deber que tiene el Estado de salvaguardar a sus ciudadanos y sus derechos de terceros. Y debe utilizar todo que tiene a su disposición para ello. Es una obligación de alguna forma también positiva porque implica acciones a favor de los ciudadanos que puedan ser afectados por estos terceros, entre ellos las empresas. Asimismo, la obligación de reparar, el Estado está obligado a generar mecanismos de reparación efectiva para las víctimas de derechos humanos, entre esas también, pues víctimas de abusos corporativos. Ahora, la Carta Internacional de Derechos Humanos, viéndonos hacia el sistema universal de derechos humanos, es que está compuesto por los principales tratados vinculantes en materia de derechos humanos, también estipula obligaciones similares. Esta Carta Internacional de Derechos Humanos, por mencionar algunos de los tratados que hacen parte de esta carta, están el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención en favor de los derechos de los niños, la Convención en contra de la tortura, por mencionar algunas de estas convenciones. Se ha establecido que existen ciertas obligaciones similares a las del sistema interamericano. En especial, vemos los comentarios generales número 12 y 31, respectivamente, de los comités de tratados del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En estos comentarios generales, ¿qué fue lo que dijo estos órganos de tratado? Pues que los estados tienen la obligación de respetar, de proteger y de garantizar. Esta forma de entender las obligaciones internacionales de los estados tripartita se ha vuelto de alguna forma el lenguaje común sobre obligaciones internacionales, superando esa discusión entre obligaciones positivas y negativas, que muchas veces no es tan productiva o fructífera, y más bien puntualizando tres obligaciones que tienen los estados: el de respetar con sus propias acciones, el de proteger frente a terceros y el de garantizar, de llevar a cabo que puedan disfrutar los derechos los ciudadanos. Así que vemos que entonces hay ciertos componentes de la obligación que ya hacen parte del derecho internacional vinculante existente. Muy bien. Hemos entonces hablado sobre la vinculatoriedad de los principios rectores. Hemos dicho que en principio son soft law, es decir, no vinculantes. Sin embargo, sí tienen impactos reales y componentes de los principios rectores son parte del derecho internacional vinculante o hard law. Ahora hablemos de la responsabilidad internacional del Estado en el sistema interamericano de derechos humanos por la conducta de empresas privadas. Esto está muy vinculado con lo que veníamos hablando hace unos segundos, sobre esas obligaciones que se ha identificado que los estados tienen de respeto y garantía en el sistema interamericano de derechos humanos. Uno podría decir en principio, pero ¿qué clase de responsabilidad puede tener los estados por cosas que no hacen? Bueno, es cierto, en el derecho internacional los estados no son responsables por todo lo que hacen particulares o privados dentro de su territorio o jurisdicción. Así que las reglas de atribución de la responsabilidad de lo que hacen los privados al Estado tienen que ser muy específicas y determinadas para no cometer una injusticia de hacer responsable al Estado por lo que no debería ser responsable el Estado. Entonces hagamos un
Rápido recordéis de los elementos más básicos de la responsabilidad internacional. No solo en el sistema interamericano, sino en general la responsabilidad internacional. Un hecho es internacionalmente ilícito cuando se cumplen dos consecuencias, dos requisitos más bien. Uno es cuando la conducta es atribuible al Estado, entonces la atribución. Y en segundo lugar, cuando el hecho constituye una violación a una obligación internacional en cabeza del Estado. Dos requisitos sin los cuales no puede existir un hecho internacionalmente ilícito. Ahora, no necesariamente cuando un hecho es internacionalmente ilícito, eso conlleva responsabilidad. Porque puede que haya un hecho que es ilícito, pero no hay responsabilidad porque existe alguna circunstancia que precluye la ilicitud del acto, una justificación. Así que no inmediatamente por probar que existe un hecho internacionalmente ilícito existe responsabilidad, pero sí es cierto que es un hecho internacionalmente ilícito. Hagamos un zoom momento en atribución, porque el tema de obligaciones lo acabo de mencionar. En el sistema interamericano, las obligaciones que están en cabeza del Estado es la obligación de respeto y de garantía. Y dentro de la obligación de garantía, mencioné hace unos segundos, encontramos lo mismo que dicen los principios rectores, la obligación de proteger, que ha sido muy desarrollada en la jurisprudencia del sistema interamericano. Entonces quiero centrarme por un momento en las reglas de atribución, porque esto es lo que nos va a dar algunas ideas o luces sobre cómo funciona la responsabilidad internacional del Estado y cómo ha venido funcionando en los últimos 20 años por la conducta de privados, especialmente por la conducta de empresas. Entonces, las reglas generales de atribución en el derecho internacional es que un Estado es responsable por lo que hacen sus órganos o agentes. O excepcionalmente, no muy, pero excepcionalmente por lo que realizan los particulares. Y estas reglas de responsabilidad de atribución de particulares han sido codificadas en un borrador de artículos sobre responsabilidad internacional desarrollado por la Comisión Internacional de Derecho de las Naciones Unidas, que en sus siglas de inglés se llama ARCIWA. Estas reglas en este documento se establecen, no sé, de alguna forma se codifican algunas reglas de atribución de responsabilidad internacional al Estado. Importante mencionar al menos dos. Una, que es cuando existe control o dirección. Y dos, cuando existe el ejercicio de una función gubernamental por parte del privado. En esas dos circunstancias son dos reglas que permitirían la atribución de la conducta de un particular, es decir, una empresa privada, al Estado. Hagamos un zoom aún más profundo sobre estas dos reglas de atribución. ¿Qué es lo que ha hecho el sistema interamericano y cómo ha funcionado? Entonces, primero, atribución sobre la atribución de las conductas de órganos o agentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó recientemente, hace unos años, un informe en relación sobre empresa y derechos humanos en la región y aclaró de alguna forma lo que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana ya se estaba desarrollando. Y es esas reglas o subreglas de atribución de las conductas de órganos o agentes. Podríamos resumir entonces las reglas de atribución de responsabilidad por lo que hacen los órganos o agentes en relación con las empresas en 4 reglas. ¿Listo? Entonces, por esta regla se atribuye responsabilidad al Estado por lo que hace una empresa. Primero, porque hay un deber de regular, es la primera obligación, hay un deber de regular y adoptar disposiciones de derecho interno. Al fallar en alguno de estos deberes que voy a mencionar, puede haber lugar a que el Estado, y esa es la práctica en lo que vamos a ver en unas decisiones judiciales del sistema interamericano, es que por la falla de alguno de estos deberes se le ha atribuido al Estado la acción de las empresas, o porque falló en su deber de regular y adoptar disposiciones de interno, o porque falló en su deber de prevenir las violaciones, su deber de prevención, que hace parte del deber de proteger más general por actividades empresariales,
o porque el Estado falló en su deber de fiscalizar las actividades, como en la revisión, supervisión y fiscalización de ciertas actividades, sobre todo cuando están relacionadas con servicios públicos o servicios esenciales o actividades de interés público. Y finalmente, el deber de investigar, sancionar y asegurar acceso a reparaciones integrales para víctimas en dichos contextos. Lo que hemos visto es que la violación de alguno de estos deberes para la Corte, aunque parece ser más bien un tema de obligaciones, la Corte lo ha utilizado como una regla de atribución. Al fallar usted, Estado, por no haber fiscalizado debidamente el servicio de salud prestado en su Estado, por ejemplo, el caso Jiménez López versus Brasil, entonces usted, Estado, es responsable por lo que hizo esa entidad prestadora de salud, que era privada. Era una empresa privada prestadora de salud, pero usted, Estado, responde por eso porque no fiscalizó y no previno efectivamente la violación de los derechos humanos. Así que, si bien parece es una obligación sustantiva, la Corte lo ha venido utilizando como una regla de atribución por la cual condena a los Estados por las actividades de actores particulares. Estas son algunas de las sentencias que podemos ver, 16 sentencias a lo largo de 20 años. 20 años que se ha demorado en construir esta línea jurisprudencial, donde la Corte ha venido condenando a estados por acciones de un actor económico. Solo hasta la decisión de Caliño-Locono, en la 10ª, vemos la incorporación de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos como el marco de discusión sobre las empresas. Vemos también menciones en otros casos, lo volvemos a ver una mención en empleados de fábrica de fuego indirectamente, pero hay una cierta eco de lo que vienen diciendo los principios rectores. No obstante, aunque no existían los principios rectores, ya la Corte había empezado a analizar situaciones donde actores económicos habían violado derechos humanos. Y en estos casos, en la gran mayoría de casos, el Estado fue condenado no por la acción directamente del particular, sino por la omisión, la falta de acción efectiva en alguno de esos 4 deberes que acabo de mencionarles en relación con las actividades empresariales. Lo cual es interesante, curioso, porque no ha utilizado reglas de atribución de particulares, sino que ha sido en realidad atribución de la responsabilidad por la conducta de su órgano o agente que falló en algún deber de fiscalización, de supervisión, de prevención en relación con una empresa, que termina respondiendo y reparando el daño causado por la empresa. Y esto sí que es interesante, ¿no? Porque de alguna forma invisibiliza a la empresa y el Estado es quien asume la responsabilidad completa por lo que hizo el actor económico. Vemos una diferencia en el último de los casos, en empleados de la fábrica de fuegos artificiales versus Brasil, porque por primera vez, explícitamente, muy claramente, la Corte trata de utilizar una regla de atribución de particulares directamente y no por atribución de los órganos o agentes del Estado. En conclusión, ¿qué nos muestra estas 16 sentencias, esta línea jurisprudencial? Es que han sido 3 los actores vulnerados, principalmente en sus derechos humanos se han visto vulnerados. Consumidores de servicios de salud o pacientes. Lo llamamos consumidores porque ese es el lenguaje normal, hablando de stakeholders de empresas, son consumidores, sobre todo de servicios de salud, comunidades indígenas y trabajadores. 3 grupos poblacionales que se han visto especialmente afectados y cuyos derechos han sido litigados y protegidos en el sistema interamericano de derechos humanos. Veamos entonces, esto era la regla de atribución de órganos o agentes. Ahora, ¿qué ha pasado con la regla de atribución en relación con particulares? Veamos un momento eso. Los particulares ha sido más bien pocas las opciones o los casos en donde la Corte Interamericana ha atribuido responsabilidad a los estados directamente por la conducta de los particulares. Nuevamente, siempre pasa por la falta del deber de uno de sus órganos o agentes. Tenemos 2 casos, el caso de los empleados de fuegos artificiales versus Brasil y otro caso, Jiménez López versus Brasil. En estos 2 casos vemos que se intenta por la Corte utilizar
estas dos reglas, el de control o dirección o el de función gubernamental. Es interesante lo que dice en este caso en fuegos artificiales. Quiero hacer un zoom en este caso. Es un caso contra Brasil por la violación de derechos humanos sistemática que venía sucediendo en una empresa, en una fábrica, más que una empresa, en una fábrica de fuegos artificiales, en un estado donde había una pobreza estructural y una serie de necesidades básicas insatisfechas muy alta, y por ende la necesidad de buscar empleo hacía que las personas trabajaran en las condiciones que les pusieran. En esta empresa los trabajadores empiezan a laborar sin ningún cuidado de salud industrial, de protección industrial, y como resultado hay un accidente y fallecen muchos de los trabajadores y muchos también terminan afectados, sus familias, obviamente indirecta o directamente, y hay un problema de un vacío, porque ¿quién es el responsable ahí? No había una empresa como tal, había un grupo o varios empresarios que eran dueños de esta fábrica, y es difícil buscar la reparación efectiva para estas personas. Para hacer el cuarto corto, la Corte Interamericana aquí emplea una regla de atribución, que es la del control, alegando lo siguiente, lo cual es muy interesante, alegando que el Estado tenía una obligación y tiene una obligación de reparar a las víctimas, es decir, le es atribuible la conducta de los privados, porque tenía un control sobre la fábrica. ¿Por qué control? Bueno, porque en Brasil la legislación nacional ha establecido que la elaboración de fuegos artificiales debe estar supervisada por el estamento militar, los militares, de modo que es una actividad que de alguna forma sobre la cual ha asumido el control o dirección el Estado. Y además dice que por la naturaleza de la actividad, porque es una actividad es una actividad de interés, perdón, una actividad peligrosa. Y como es una actividad peligrosa, hace que los estándares de cuidado sean mucho más altos, y por ende, al tener control sobre ellos y tener esta naturaleza, la actividad, el Estado es responsable por lo que sucedió en la fábrica de construcción de fuegos artificiales. Algo diferente pasa en Jiménez López. Es un ejemplo donde una persona enferma de salud mental está en un hospital que es privado, una clínica es privado, recibe malos tratos constantemente, y esos malos tratos, la conclusión es que fallece el señor Jiménez López por los malos tratos, por la mala alimentación, la mala medicación, en fin, una serie de violaciones claras a su derecho de salud, de integridad física y a la vida. ¿Por qué responde es condenado Brasil? Por su función, porque Jiménez López, al ser un prestador de la salud, Jiménez López no, por ser un consumidor de un prestador de un servicio público que es la salud, pues el Estado de Brasil también tiene una cierta responsabilidad frente a ello. Aunque al final la decisión en Jiménez López es tomada por la omisión o por la falta en el cumplimiento de los deberes, de los 4 deberes que yo mencioné anteriormente. Jiménez López nos deja ver de alguna forma esta idea de atribución de responsabilidad por parte de los particulares cuando ejercen una función fundamental, como sería en este caso la prestación del derecho o la prestación de la salud. Muy bien. Entonces, recapitulemos rápidamente. Hemos hablado sobre la naturaleza de los principios rectores, que son soft law, pero sin embargo que han sido incorporados en decisiones judiciales como el sistema interamericano, y mencionamos cómo el sistema interamericano ya viene desde antes de los principios rectores resolviendo casos sobre abusos corporativos, pero que desde el 2011 en Caliña-Locono integró los principios rectores como un marco para hablar sobre los abusos corporativos. Ahora conviene hablar de los principios rectores, ahora ya no frente al Estado, sino frente a las empresas. Y la gran pregunta que tenemos aquí es si las empresas son o no sujetos del derecho internacional, o cuál es su relación con el derecho internacional, especialmente el derecho internacional de los derechos humanos. Sobre esto hay que decir, y comencemos desde el principio, la forma tradicional, clásica, de entender la subjetividad en el derecho internacional es de blancos y negros, es decir,
O es sujeto, es una disyuntiva, o es objeto. No hay grises. No es un sujeto parcial, no hay objetos parciales, o se es un sujeto o es un objeto. Esa es la forma tradicional y como conclusión de esta perspectiva, solo los estados y las organizaciones internacionales han sido reconocidos como sujetos del derecho internacional. En particular los estados, las organizaciones internacionales vienen ahí detrás de los estados en la medida que se les ha reconocido también su capacidad de participar en la construcción o desarrollo de tratados, ser parte de tratados. Eso implica que tienen la capacidad de crear derecho y eso de alguna forma nos hace pensar también que son sujetos. Lo mismo así la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las reparaciones debidas a Naciones Unidas por la violación de uno de sus agentes, donde se concluye que Naciones Unidas podría ser un sujeto del derecho internacional. Así que no hay tanta discusión frente a estos dos estados y organizaciones internacionales como la ONU. Pero ¿qué pasa con empresas? Bueno, con empresas es otro cuento. Con empresas es mucho más difícil de demostrar que hay subjetividad. ¿Qué significa subjetividad? Y ahí es donde voy a tratar de presentar alternativas a esta visión de disyuntiva entre sujeto y objeto. Sí, tener o ser sujeto en el derecho internacional, de acuerdo a Daniel O'Connell, es tener un índice de capacidades. Y además es una ficción jurídica. Una ficción jurídica que puede cambiar de estado a estado o que el derecho puede dar o quitar, diferente, por ejemplo, a la personalidad humana, ¿no? Al ser humano, como una realidad ontológica y como fundamento de los derechos humanos, no es una ficción jurídica, sí lo es esa subjetividad, por lo menos en derecho internacional, una ficción jurídica que depende, pues, de lo que se reconozca en el derecho internacional. Y entonces, si hablamos de las capacidades, podemos abrirnos a la opción de que no sea la respuesta así las empresas son sujetos de derecho internacional, pues un no rotundo porque simplemente son un objeto, porque los estados son los únicos sujetos, sino que pueden ser de alguna forma o participantes o ser sujetos parciales. Menciono rápidamente esta idea de los participantes. Esta es una idea promovida por la antigua juez Rosalind Higgins y profesores de la Universidad de Nueva York como Álvarez, profesor Álvarez, que defienden esta idea de no hablar de subjetividad. Omitamos toda discusión de subjetividad, es muy complicado saber quién es sujeto y objeto y más bien hablemos que todo el mundo, tanto estados, organizaciones internacionales, individuos, organizaciones no gubernamentales, empresas, todos somos participantes dentro del proceso de creación del derecho internacional y participamos en diferentes roles y ciertos niveles. Otra visión muy similar, digamos que está ahí al lado, es la de la visión de la subjetividad parcial que defiende, por ejemplo, Andrew Clapham o Daniel O'Connell mencionados previamente. Estos abogados defienden esta tesis diciendo que si bien la subjetividad es una serie de capacidades, como la de tener derechos, obligaciones, tener ius standi, la capacidad de presentarse en el sentido pasivo o activo ante un juez en el derecho internacional o crear derecho. Estas capacidades completas hacen que sea un sujeto completo. El Estado sería quien tiene el full de estas capacidades. Tiene derecho, tiene sus obligaciones, tiene ius standi activo y pasivo y puede crear derecho internacional. Lo mismo podríamos decir de las organizaciones internacionales. Las empresas no van a tener los mismos derechos, ni las mismas obligaciones, ni el mismo ius standi, ni podrán crear derecho como el Estado. Pero sí actualmente, es un argumento de realidad, las empresas a nivel internacional gozan de derechos. Gozan de derechos, por ejemplo, en el régimen de inversión extranjera. El derecho a no ser expropiado o a no ser discriminado. Y estos derechos son protegidos por el derecho internacional. Emanan de un tratado internacional entre dos estados. Lo mismo podríamos decir que los estados tienen obligaciones. ¿Qué clase de obligaciones? Bueno, obligaciones también en materia de inversión y comercio internacional. En el régimen del derecho internacional ambiental se han ido desarrollando también obligaciones
a actores privados particulares que se dedican al transporte, por ejemplo, de material peligroso de forma transfronteriza, obligaciones en materia también de derechos humanos. Si nosotros nos referimos al artículo 4 de la Convención contra el Genocidio, vamos a encontrar que hay una prohibición del genocidio que aplica literalmente a entidades estatales, funcionarios públicos o particulares, diciendo de alguna forma que el genocidio no está permitido en el derecho internacional porque usted sea un particular, también está prohibido. Otro ejemplo, también vemos como hay obligaciones indirectas en el artículo 2 de la Convención contra la Discriminación contra la Mujer. Se incorpora alguna clase de obligación a particulares a no discriminar y que el Estado a poner todos sus esfuerzos a no discriminar en contra de las mujeres y emprender acciones frente a ello. Así que hay derechos y hay obligaciones, no los mismos del Estado, no a la misma forma ni misma magnitud, pero sí los tiene. Lo mismo también vemos que tiene use standing las empresas. Pueden ser parte de un arbitraje internacional en materia comercial o de inversiones, siendo estos tribunales internacionales que están regidos en el marco de un tratado internacional como puede ser el ASIADI, ¿no? O ICSID. Estos son ejemplos de use standing activo, o también pueden ser, pues, nuevamente, pues, pasivos en otros regímenes similares de inversiones o de comercio internacional. Y finalmente también, pues, si bien no pueden firmar un tratado, no pueden ratificar un tratado, una empresa, las empresas tienen voz y voto directo y participan en la Organización Internacional del Trabajo, estableciendo estándares que regulan los estándares de trabajo mundiales, o también participan en las delegaciones de negociación de tratados ambientales o de comercio internacional, no firmando ellos mismos las empresas o los grupos empresariales, pero sí participando en la creación del derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que uno podría aceptar la tesis de que las empresas, si bien no son sujetos en el sentido tradicional del derecho internacional, sí pueden ser sujetos de forma parcial. ¿Y qué consecuencias tiene que sea un sujeto parcial? Bueno, pues que en el nuevo Tratado sobre Empresa y Derechos Humanos podrían ser incluidas obligaciones directas sobre empresas. Por ejemplo, otra consecuencia es que la interpretación de tratados existentes podría, como la Convención Americana de Derechos Humanos, podría llegar a interpretarse de forma en que ciertas obligaciones también puedan derivarse de estos tratados existentes para empresas. Ahora, yo hago una acotación importante, una aclaración, y esta interpretación debe hacerse muy cuidadosamente sin crear obligaciones que no existen en el tratado, sino en realidad interpretar el tratado. Otra consecuencia de que las empresas sean sujetos parciales es que al final las empresas no son afectadas directa o indirectamente por el derecho internacional. Aún así, si usted no quiere aceptar la tesis ni de participación ni de subjetividad parcial, es una realidad, como di los ejemplos que di, que las empresas son afectadas directa o indirectamente por el derecho internacional, ya sea porque las normas nacionales internalizan el derecho internacional y crean normas con efectos incluso extraterritoriales, como la reciente norma en Alemania o en Francia, que pone obligaciones extraterritoriales sobre las empresas, incorporando estándares internacionales, entre esas, la de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, o también pues, son afectadas, por ejemplo, a través del arbitraje de inversiones. Vimos recientemente en el caso de Urbarcer versus Argentina, bueno, no tan recientemente, un caso donde se da alguna deferencia a los estados para limitar la propiedad de los inversionistas por razón de derechos humanos. Así que sí o sí, las empresas van a ser afectadas directo o indirectamente por el derecho internacional de los derechos humanos. Esto nos lleva entonces a realizar unas conclusiones y con esto voy a terminar esta intervención. Lo primero es que aunque los principios rectores son soft law, lo acabamos de decir, el mismo John Ruggie lo dice muy claramente en sus comentarios, su impacto es y puede ser muy alto a través de su incorporación en normas nacionales e internacionales o a través de decisiones judiciales u otros estándares internacionales que también incorporan el soft law. Primero. Segundo,
Colombia puede ser responsable internacionalmente por la conducta de empresas que se encuentran en su territorio. El sistema interamericano viene haciéndolo hace 20 años y podría ser este un caso donde Colombia podría responder internacionalmente por la omisión de los deberes de sus órganos o agentes o por la misma atribución directa de la conducta de particulares al Estado colombiano. Es una posibilidad real. Tercero, las empresas no son inmunes al derecho internacional. Ya sea que uno acepte la tesis tradicionalista de sujeto y objeto, igual las empresas son afectadas a través de la internalización del derecho internacional y son afectadas por los litigios internacionales en las que se enfrentan, o si más progresivamente se acepta la tesis de la subjetividad parcial, pues ahí también vemos cómo las empresas no son inmunes. Finalmente, las empresas pueden ser sujetos parciales del derecho internacional. Es una posibilidad. Yo argumentaría a favor de ello, pero claramente es muy controversial y está sujeta a discusión. Con esto entonces doy por terminada esta intervención, esta conferencia, agradeciéndoles a todos mucho su participación. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Vamos al fragmento de preguntas. La primera. Las empresas son sujetos de derecho internacional. ¿Si les son exigibles los principios rectores? Sí que es una excelente pregunta y veníamos hablando un poco al final de la presentación sobre ello, ¿no? Entonces, las empresas tradicionalmente no pueden ser llamadas sujetos del derecho internacional, pero como lo argumenté, pueden ser sujetos parciales del derecho internacional cuando se reconoce que tiene algunas de las capacidades de un sujeto, el de derechos, obligaciones o el de jus standi, incluso el de participar en la creación de derecho. O también si se reconoce que pueden ser participantes, y no son sujetos, son participantes en el proceso de creación del derecho internacional, un proceso muy complejo que tiene componentes internacionales y nacionales. Esa sería la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos en materia de empresas y derechos humanos? Es una muy buena pregunta, mucho más amplia que la anterior, porque hay muchas diferencias. En primer lugar, en el Sistema Universal de Derechos Humanos se originó la conversación sobre empresa y derechos humanos. El Sistema Universal es el que ha llevado el liderazgo en esta conversación y de ahí surgen los principios rectores sobre empresa y derechos humanos. Hay mucha información y desarrollo sobre este diálogo de empresa y derechos humanos en Naciones Unidas. Sin embargo, la gran diferencia es que no hay un órgano judicial en materia de derechos humanos que haga efectivo, por ejemplo, los principios rectores desde el sistema universal. Así que todos estos estándares de responsabilidad de las empresas en el sistema universal son, digamos, no hay un órgano que tenga una capacidad judicial para hacerlas efectivas. Diferente de esto en el sistema interamericano, que tiene un componente cuasi judicial en la Comisión y judicial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por ende, entonces, la capacidad de este órgano de determinar acciones frente a empresas violatorias de derechos humanos es mucho más grande, aunque está limitado jurisdiccionalmente, porque los estados son los únicos que pueden participar en un proceso ante la Corte. Entonces, hay diferencias en cuanto a la capacidad de implementación, en la naturaleza de las actividades, pero también en el desarrollo. Son complementarios los principios rectores y la línea jurisprudencial que veníamos viendo que se desarrolla en la Corte, pero son diferentes la perspectiva y el sabor que tienen cada uno de estos dos. Siguiente pregunta. ¿Qué obligación tiene el Estado para adecuar su ordenamiento jurídico a los principios rectores sobre empresa y derechos humanos? Muy buena pregunta también. Bueno, si tuviera que dar una respuesta de sí o no, pues no existe responsabilidad de los estados de incorporar los principios rectores en su legislación nacional, porque por los mismos principios rectores lo podemos ver que sí pueden ser o tener obligaciones indirectas porque hay unas recomendaciones por parte de órganos de tratados o órganos de supervisión del sistema universal en incorporar estos principios rectores sobre empresa y derechos humanos, pero son indirectas. Entonces, no es que exista una obligación directa de los principios rectores. No obstante, hay que decir que en la medida que los estados
quieren ser responsables y quieren hacer que sus empresas sean responsables, uno diría que tiene una obligación, en principio moral, ¿no?, de incorporar más estándares y más claro las expectativas sociales que se tiene sobre las empresas. Pero hay una obligación no solo moral, también jurídica, uno podría decirlo, en materia del deber de protección y el deber de adaptar la legislación nacional a los estándares internacionales. Si los principios rectores se establecen como los estándares internacionales, no había otra opción sino determinar que por ejemplo, Colombia tendría la obligación de adaptar su legislación nacional para cumplir su deber de adaptar la legislación nacional y para cumplir el deber de protección en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Espero que con eso haya respondido a la pregunta. Un especial agradecimiento al doctor Andrés Felipe López Latorre por su clara explicación sobre la vinculatoriedad de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, la responsabilidad internacional del Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la conducta de empresas privadas y las empresas frente al derecho internacional de los derechos humanos. Gracias a los servidores y a las servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.